¿Alguna vez has pensado en dejarlo todo e irte a la otra punta del mundo? Hace 2 años que me mudé a este pequeño sótano, a las afueras de Vancouver, en Canadá. Y hoy me mudo. Ha sido como un choque de realidad. Estos meses han sido un poco duros, no voy a engañar a nadie, la verdad. Me he tenido que acostumbrar a mil cosas. Vine con el que terminaría siendo mi hermano y bueno, ahora tengo una familia, aparte del hermano. Y ya está. ¿A vosotros también os pasa que cosas cotidianas que vivís en vuestro día a día, pequeños detalles como la casa que se está construyendo al lado, el coche que lleva aparcado desde siempre en el mismo sitio o cruzarte con las mismas personas a la misma hora del día se convierte en vuestro propio mundo? Esto es lo que me pasó a mí al llegar aquí. Nos mudamos. Después de casi 2 años, nos mudamos de esta casa. Y llegué aquí siendo un niño. Me voy de aquí con demasiadas experiencias, con las ideas claras, con objetivos nuevos, con sueños, que eso es lo que me faltaba cuando vine aquí. Estoy muy contento, estoy demasiado feliz, tengo ahora mismo unos nervios y una ansiedad que no me puedo quitar por la mudanza, pero esperemos que mañana ya esté todo arreglado, todo bien y con un año muy divertido por delante. Hace 2 años que llegué aquí con un objetivo, ser libre. Pero a ver, Joan, siempre estás haciendo lo mismo, hablando del pasado, de sentimientos, intentando poner esa voz de narrador flipado que a ver, tampoco se te dan tan mal, pero nos tienes un poco cansados. Queremos saber la realidad. ¿Qué han sido estos 2 años para ti? Decidí dejar toda una vida atrás para construir una de cero y que el resultado de todo sea algo tan simple como este apartamento. Ok. La verdad de irse de casa. Ha sido una etapa que podría dividir en 2 temporadas. La primera fue dejar el pasado atrás porque aunque te vayas muy lejos, todo de lo que intentas escapar va a volver. Puedes engañarte todo lo que quieras, pero si no luchas contra ello, siempre va a volver. Siempre. Porque sí, aunque piensas que todo es de una forma, en cualquier aspecto de la vida, en el trabajo, en las amistades, en el amor, siempre hay la excepción. Siempre. Y esa excepción es la que te va a devolver la esperanza en la humanidad y vas a dejar de creer que estás solo, porque gracias a ellos vas a estar más acompañado que nunca. Para muchos de vosotros un piso será simplemente un piso. Para mí significa mucho más que un sótano. Para mí significa toda la evolución que he tenido durante este tiempo, en el que este sótano se ha convertido en este apartamento, en el que este niño se ha convertido en este hombre, en el que esta cámara se ha convertido en este sueño. Y lo mejor de todo es que nunca me podría haber imaginado ni una cuarta parte de donde estoy ahora mismo, el día en que me fui de España. Me encanta cuando la gente se pone a hablar de clichés de la vida, de que para lograr tus objetivos tienes que trabajar, que para ser feliz con alguien tienes que ser feliz contigo mismo y que de tus fallos es de lo que más tendrías que estar orgulloso. Me encantan porque son ciertos. Porque de allí nacen los clichés, de que no eres el único en el mundo que lo está pasando mal, de que hay personas que lo han pasado igual o mucho peor que tú, que ya están bien, y que por mala suerte hay personas que aún no lo han pasado mal y algún día les vendrá para enseñarles cómo es la vida, qué quieren ellos de ella y lo más importante para mí, apreciar el tiempo. Pero lo que queréis saber son las cosas malas de todo esto. Porque por mala suerte, al ser humano, las catástrofes de los demás les suelen entretener más que las metas que otros consiguen. Nunca lo he entendido. Pero sí, en estos años han habido muchas cosas malas. Muchas. Momentos con muy poco dinero en el que llegas a pensar de verdad si ir en Navidades a casa a ver a tu familia es una buena idea. Momentos en los que sientes que irte de casa ha sido un error, que si te pasa algo estás demasiado lejos de las personas que te pueden ayudar y que aquí no tienes nadie en el que confiar de verdad. Momentos de no saber dónde vas a dormir el día siguiente, de si deberías comprarte ese vuelo para volver a España, o cosas tan simples como empezar a pensar en no comprarte ese café. Momentos en los que ves a amigos perder el trabajo, donde tú también puedes llegar a perderlo. Momentos en los que llegas a sentir que has arruinado toda tu vida, por tu capricho de querer viajar, para siempre llegar a la misma conclusión. Da igual el camino que elijas, que lo importante es que estés convencido de ese camino, porque eres tú
el que hace que eso se convierta en un éxito. No es la decisión. Es la decisión que adoptas la que hace que todo este mundo en el que tú soñabas se convierta en una realidad. Hola, preciosidad mía. Bien. Hola. ¿Te has movido de la silla? No. Estaba escribiendo el guión. ¿Y qué tal lo tienes? Bueno, creo que ha quedado guay.